Hola, bienvenidos a Biblioteca Matemática. Soy la profesora Elba Espinal Cuadros. En este video aprendemos a calcular e interpretar las medidas de tendencia central para datos agrupados y lo haremos mediante un caso práctico, el de una cafetería. Y veremos cómo la media, mediana y moda nos ayudan a tomar decisiones importantes. Pero antes de aprender las fórmulas, respondamos una pregunta importante. ¿Por qué es importante las medidas de tendencia central? Imaginemos pues a un grupo de jóvenes que desea abrir una cafetería. Antes de invertir, ellos necesitan analizar las ventas para tomar mejores decisiones. Entonces, las medidas de tendencia central nos van a permitir responder las preguntas como ¿cuántos cafés se venden en promedio cada día? ¿Cuál es el monto central de las ventas semanales? ¿Qué nivel de venta se presenta con mayor frecuencia? Estas herramientas también se utilizan para emprender un negocio, ya sea pues realizar estudios de mercado y desarrollar trabajos de investigación. Es por eso que siempre digo que las matemáticas nos sirven para desarrollar problemas de la vida real, como en este caso, ¿no? Que antes de hacer un emprendimiento, lo recomendable es que analicemos cómo está el mercado laboral. Ahora, recordemos pues de las clases pasadas que habíamos hecho lo que es la recolección de datos mediante una encuesta y nos percatábamos pues cómo estaban organizados los datos. ¿Se acuerdan? Había dos tipos. Uno cuando estaban no agrupados y otro cuando estaban agrupados. ¿A qué se refiere cuando los datos están no agrupados? Son aquellos que se presentan en su forma original, tal y como fueron recolectados de una encuesta. En cambio, los datos agrupados son aquellos que ya lo hemos ordenado y clasificado en una tabla de frecuencia, como podemos observar acá, ¿no? Esta es una tabla de frecuencia para una variable cuantitativa discreta, que anteriormente estuvo en datos sueltos y que gracias a la estadística podemos llevarlos a una tabla de frecuencia. Ahora veremos lo que es la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. La media aritmética no olvidemos que representa el promedio de un conjunto de datos. Entonces, si ahora en adelante a nosotros nos van a pedir lo que es la media aritmética, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es si estamos en qué caso. En el caso donde la variable es discreta o en el caso donde la variable es continua, o sea que está en una tabla de frecuencia por intervalos. Entonces, si nos vamos a encontrar en una medida aritmética para datos cuantitativos y vamos a encontrar este tipo de tabla, lo primero que vamos a recordar es nuestra fórmula, la fórmula que nos han presentado en diversos libros, ¿no? La fórmula nos dice que es la sumatoria de XI por FI entre N, donde recordemos que XI, cuando estamos en este tipo de situación, va a ser ¿qué cosa? Va a ser el valor de la variable, mientras que FI, ¿qué va a ser? Va a ser la frecuencia absoluta. Ahora, cuando estemos en el siguiente caso, donde la variable va a ser continua, o sea, cuando vamos a encontrar esta tabla de frecuencia por intervalos, no sé si se percatan, pero mira, surge algo anecdótico, que también la fórmula es la misma, ¿no? La fórmula es la sumatoria de XI por FI entre N, pero acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso, este XI, que es la marca de clase, mientras que en este caso el XI era
el valor de cada variable. En cambio, la frecuencia sí es lo mismo para ambos, ¿ya? Entonces, por favor, les invito, si están haciendo un resumen, lo primero es sacar la fórmula, ¿ya? Si estamos en este tipo de casos, para hallar lo que es la media aritmética, vamos a utilizar esta fórmula. Sería el primer resumen, ¿sí? Pero como yo sé que mejor lo entienden con un ejemplo, le vamos a presentar el siguiente caso, ¿no? La media aritmética para datos agrupados cuando estamos hablando de una variable cuantitativa discreta y lo tenemos en este tipo de tabla, ¿no? El caso es que una cafetería registró el número de cafés vendidos durante 25 días para conocer el promedio diario de ventas y mejorar con ello la planificación de insumos. Entonces, recordemos, como estamos en este tipo de situación y ya habíamos visto que la media o promedio se halla mediante la fórmula, ¿no? Acá está nuestra famosa fórmula, la sumatoria de XI por FI entre N. Entonces, acá nos percatamos qué cosa, que ya tenemos el número de cafés vendidos, que es nuestro famoso y tenemos también nuestro FI. Entonces, mirando, analizando la fórmula, nos podemos percatar ahí básicamente que tenemos XI por FI. Entonces, nos está diciendo, ¿sabes qué? Multiplica XI por FI, para lo cual nosotros vamos a agregar una fila más al costado, ¿ya? Una fila más al costado para hallar el famoso XI por FI. Entonces, rápidamente vamos a tener ahí nuestro XI por FI. Ya tenemos la variable, ya tengo FI y ya tengo XI por FI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a multiplicar. ¿Qué cosa? 625 por 3. Si usan su calculadora, les va a salir 1875. Otra vuelta, 675 por 7, que nos va a salir 4725. 725 por 10, que nos sale 7250. 775 por 3, que nos va a salir 2325. Y por último, vamos a tener 825 por 2, que nos sale 1650. ¿Ya? Pero ahí no quedan, porque ahí nosotros no nos dice solamente que multipliquemos, sino algo muy importante, ¿no? Que sumemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sumar todos los datos que nos ha salido de XI por FI. Sumamos 1875 más 4725 más 7250 más 2325 más 1650 y nos va a dar nada más y nada menos que 1000, nada más y nada menos que 17.825. Listo, entonces ya tenemos lo que es esa primera parte. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Sabemos que la sumatoria de XI por FI, ¿cuánto vale? Vale 17.825, que es lo mismo, entre N. N, ¿quién es? Es la sumatoria de la frecuencia, ¿ya? La sumatoria de la frecuencia, que es 3 más 7 más 10 más 3 y más 2. ¿Cuánto es? 25. Y haciendo una división, ¿cuánto nos sale? 713. ¿Está bien? Así nada más es para hallar lo que es el promedio. Pero, ¿qué significa ese 713? Muy bien, vamos a interpretarlo. En promedio, significa que la cafetería vende aproximadamente 713 cafés por día durante ese periodo de 25 días, ¿no? Este valor que va a representar el comportamiento del promedio de las ventas diarias y eso nos puede servir como referencia para planificar el abastecimiento de cafés e insumos. Pero de manera más práctica, la interpretación simplemente es que en promedio la cafetería vende aproximadamente 713 cafés por día. Esa sería nuestra interpretación de manera más resumida, ¿ya?
No se olviden que ya hemos hallado lo que son las medidas de tendencia central, específicamente lo que es la media o promedio para datos agrupados cuando estamos en un caso de una variable cuantitativa discreta. Así nada más. ¿Ya? Listo. Hemos ya abordado la primera medida de tendencia central. Ahora vamos a pasar a la segunda medida de tendencia central, que es la famosa mediana. ¿Pero qué es la mediana? La mediana es aquella medida de tendencia central que divide a los datos en dos partes iguales. Ahora, cuando vamos a hallar la mediana para datos agrupados, cuando la variable es cuantitativa discreta, ¿qué es lo que tiene que pasar? Vamos a ver dos situaciones o dos casos. Vamos a tener el caso uno y vamos a tener el caso 2. ¿Ya? El caso 2. ¿A qué se refiere? Nos referimos al caso uno. En ambos casos, como se percatan, vamos a hallar n medios. Pero nos vamos a encontrar en el caso uno cuando al hallar n medios no va a coincidir con una frecuencia acumulada. Ojo, no va a coincidir con una frecuencia acumulada. Mientras que en el caso 2, ¿qué va a pasar? Va a coincidir con una frecuencia acumulada. ¿Específicamente con quién? Con la frecuencia acumulada -1. Ah, ya. O sea, como que ya estás teniendo noción, ¿no? Cuando halles lo que es la mediana, primero tienes que hallar n medios y tienes que verificar que ese n medios bien coincida o no coincida con la frecuencia acumulada. Si es que no coincide, vas a estar en el caso uno. Y si es que coincide, vas a estar en el caso 2. Si es que no coincide, automáticamente la mediana va a ser de frente la variable. Pero si es que coincide, la mediana va a tener esta propiedad. ¿Ya? Anoten bien esta parte de la teoría porque con el ejemplo lo vamos a estar utilizando. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo práctico. Ya tenemos de la misma situación el número de café vendidos y el número de días. Pero en este caso nos está pidiendo que calculemos e interpretemos la mediana. Entonces, para hallar lo que es la mediana, lo primero que siempre tenemos que verificar es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso está bien elaborado esta tabla. ¿Por qué? Porque está de menor a mayor. Entonces paso el primer checklist. Ahora, lo segundo que siempre tenemos que hallar para hallar lo que es la mediana es la frecuencia acumulada. Entonces vamos a hallar lo que es la frecuencia acumulada. ¿Y se acuerdan cómo se hallaba la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada estaba relacionado con la frecuencia absoluta. O sea, si esto valía 3, él también valía 3, ¿no? Y luego decimos 3 más 7 nos daba 10. 10 más 10 nos daba 20. 20 más 3 nos daba 23 y 23 más 2 nos daba 25, ¿no? Así nada más hallábamos lo que era la frecuencia acumulada, haciendo nuestro famoso Z. 3, 3 más 7 y así sucesivamente, ¿ya? Una vez que hemos hallado lo que es la frecuencia acumulada, teníamos que hallar n medios, ¿ya? N medios. Profesora, ¿cuánto vale n? N vale 25. ¿Ya? N vale 25 porque es la sumatoria de la frecuencia y encima yo verificaba que el ejercicio estaba bien si el último de la frecuencia acumulada coincidía con la sumatoria, ¿no? Entonces, como estos dos coinciden, quiere decir que estamos yendo bien. Entonces, para la mediana, lo que vamos a hallar después de haber hallado la frecuencia acumulada es n medios. Y ese n medios tenemos que verificar si coincide con la frecuencia absoluta o no coincide con la frecuencia absoluta. ¿Ya? N medios, ¿cuánto vale? Vale 12,5.
¿Cómo lo hallo? Porque me percato que n vale 25 y hago una división de 25 entre 2 y me va a salir 12,5. Entonces, yo tenía que ver si este 12,5 estaba en mi frecuencia acumulada o no estaba, coincidía o no coincidía. Yo me percato que no está. Eso quiere decir que no coincide con mi frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué implica? Implica pues qué cosa, que estoy en el caso uno. Y cuando estoy en el caso uno, la mediana directamente era la variable. ¿Ya? Directamente era la variable. O sea, es 725. Profesora, me perdí. Ya, miren, ve, de nuevo. Para yo hallar lo que es la mediana y tengo en este tipo de tabla, lo primero que hallo es la frecuencia acumulada. Ya lo hallé. Lo segundo que voy a hacer va a ser hallar n medios y tengo que ver que gracias a ese paso tengo que ver si no coincide con una frecuencia acumulada o si coincide. En este caso, hallé y me percaté que n medio sale 12,5. Voy a buscar en mi frecuencia acumulada. ¿Está? No está. Como no está, me voy a centrar que estoy en el caso uno. ¿Y cuál era la teoría del caso uno? La teoría del caso uno me decía que n medios, ¿no? Estaba entre quién? Entre la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta menos uno. Eso me decía. Ah, ya. N medios, o sea, 12,5 está entre FI. Ah, ya. El 12,5 estará por acá aproximadamente, ¿no? 12,5. Está entre la frecuencia acumulada y está entre la frecuencia acumulada menos uno, ¿ya? Y justamente está acá, ¿ya? Porque eso es lo que me decía mi teoría. Entonces, como la frecuencia acumulada está acá, automáticamente me decía que mi mediana era lo que señala esa frecuencia. O sea, mi mediana es 725. Porque recordemos que cuando hablamos de la mediana, nosotros tenemos que mirar el dato, ¿ya? Es, a ver, una manera de resumirlo es que si sencillamente cuando queremos hallar la mediana, hallamos la frecuencia acumulada, hallamos n medios, buscamos si está en la frecuencia absoluta y cuando no está, vamos a agarrar el inmediato superior a 12,5. ¿Quién es el inmediato superior a 12,5? 20. Esto es como si fuese mi intervalo de la mediana, pero yo voy a marcar a qué variable está señalando. ¿Qué variable está señalando? 725. Eso sería mi mediana, ¿ya? ¿Y para qué me sirve? Tú te vas a dar cuenta en la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Se estima que el 50% de los días la cafetería vendió de 125 cafés a más y el otro 50% de 725 cafés a menos. O también lo puedes hacer al revés, como está en esta interpretación, ¿ya? Eso es cuando estamos hablando de la mediana para datos agrupados, cuando hablamos de una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Profesora, ¿va a haber un ejemplo del caso 2? Sí, vamos a ver a continuación. Entonces, para el caso 2 otra vuelta en la misma dinámica, como estamos hablando de la mediana, lo primero que tenemos que hallar es la frecuencia acumulada. Listo. Si el vale 2, 2 más 3 5, 5 más 5 10, 10 más 6 16, 16 más 6 4 20. Ya tengo. Entonces, lo primero que tenía que hacer era hallar n medios. Tengo n medios. N medios, ¿cuánto vale? 10.
Ese n medios tengo que buscar en mi frecuencia acumulada y tengo que ver si está o no está. O como te decía tu teoría, ¿coincide o no coincide? En este caso, nosotros nos percatamos que sí coincide. Mira, ve, está acá, está en mi frecuencia acumulada. Entonces, como coincide, tú te vas a dar cuenta que estás en el caso 2, ¿ya? Vas a estar en el caso 2. Es decir, ¿qué cosa? Que ese n medios que te salió va a ser igual a la frecuencia acumulada menos uno. No te vayas a olvidar, que ese n medios va a ser igual a la frecuencia acumulada menos uno. Eso quiere decir que este n medios que me salió 10 es fi menos uno. Es fi menos uno. ¿Ya? Entonces, si este de acá es fi menos uno, ¿quién será la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada será él. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué la frecuencia acumulada menos uno es que está yendo un casillero atrás? ¿Y por qué no es simplemente 15? Porque esa es la teoría cuando tú trabajas en intervalos. La frecuencia acumulada es él y la frecuencia acumulada menos uno es que vas a retroceder un espacio. ¿Ya? Eso es el truco. Entonces, rápidamente vamos a decir que si estábamos en el caso 2 aplicábamos lo que era la fórmula, ¿no? ¿Y cuál era la fórmula? La fórmula era simplemente que la mediana era igual a que la mediana es igual a xy menos uno más xy sobre 2. ¿Y quién es xy menos uno? Obviamente el que está al costado de la frecuencia acumulada menos uno. O sea, va a ser 750 más. ¿Quién va a ser xy? Lo que está al costado de la frecuencia. O sea, va a ser 800. Como mi fórmula me dice que tengo que hacer la semisuma, o sea, tengo que sumar 750 más 800 y ese resultado lo tengo que dividir entre 2, que me sale la suma 15.550 entre 2 me sale 775. Eso sería la mediana. ¿Ya? Eso sería la mediana. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? La mediana en las ventas diarias es 775 cafés, es decir, el 50% de los días se vendieron 775 cafés o menos y el otro 50% 775 cafés o más. ¿Ya? Eso es cómo se halla la mediana para datos agrupados cuando tu tabla de frecuencia está sin intervalos. ¿Ya? Tienes el caso uno donde no coincide con la que es la frecuencia y que automáticamente la mediana es el inmediato superior a lo que te salió n medios, y el caso 2 en la cual sí coincide, pero coincide, no te vayas a olvidar, es n medios con la frecuencia acumulada menos uno. Como coincide con la frecuencia acumulada menos uno, vas a estar en el caso 2 y la mediana se halla de esta forma. La mediana es igual a x1 menos uno más xy entre 2. Ubicamos al fi menos uno, que es acá, que nos había salido 10. Sabemos que cuando habla fi normal es que va un casillero hacia adelante. Eso quiere decir que él es fi. Como ya tenemos fi, rápidamente podemos hallar xy y xy menos uno. Hacemos la semisuma de ambos y ese sería el resultado de tu mediana, ¿ya? Esa es otra manera en que los teóricos te dicen en la parte estadística cómo es hallar lo que es la mediana. Listo. Ya hemos visto lo que es la media o promedio. Hemos visto lo que es la media. Ahora nos falta hallar lo que es la moda, ¿ya?
Entonces, nosotros recordemos que simplemente la moda es el dato que más se repite. Entonces, ahí sí está mucho más sencillo, ¿sí o no? Como la moda es el dato que más se repite, nosotros, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que vamos a buscar a la mayor frecuencia, a la mayor frecuencia. Entonces, buscamos a la mayor frecuencia y nos damos cuenta que la mayor frecuencia es 6, ¿no? Entonces, nunca va a ser esa tu respuesta porque esta es lo que te indica la posición básicamente y siempre vas a señalar a la variable, ¿ya? Como la mayor frecuencia es 6, quiere decir que tu moda va a ser 800, ¿ya? Nada más. ¿Y cuál es su interpretación? La interpretación es que la moda de las ventas diarias es de 800 cafés, es decir, fue la cantidad de cafés vendida con mayor frecuencia durante ese periodo analizado. ¿Ya? Listo. Me supongo que si estaría una explicación en el aula de clase, pondremos un pause y seguiríamos explicando lo que es la parte de reforzamos, ¿no? Pero en este caso vamos a continuar. Ahora vamos a hallar las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados, cuando la variable es una cuantitativa continua o cuando nos percatamos que cuando tenemos una variable cuantitativa discreta y se vuelve demasiados datos, ¿no? Cuando se vuelve demasiados datos, recordemos que nos conviene llevarlos ya a con intervalos, ya como en este caso. Entonces, ¿cómo se halla las medidas de tendencia central cuando estamos en intervalos? Vamos a comenzar de nuevo con la media o promedio. ¿Te acuerdas la fórmula? La fórmula era, ¿no? La sumatoria de XY por FI entre N. Era la misma que la anterior, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso el XY significa lo que es la marca de clase. En cambio, anteriormente el XY significaba la variable. Ya no te vayas a olvidar eso. Listo. Entonces, yo siempre voy a decir, la fórmula es como diría que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Otra vuelta. Tengo que multiplicar a XY por FI, pero yo mirando acá en la información que que me están dando, no tengo XY. Lo único que tengo es FI. Entonces, lo primero que tendría que hacer es añadir una tabla más, una fila más o una columna más, mejor dicho, para hallar el famoso XY. Y vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar rápidamente. A ver, tenemos lo que es el monto de ventas semanales. Tenemos lo que es esta parte, el XY, que es la famosa marca de clase. ¿Y cómo se llama la marca de clase? Había diferentes maneras, ¿se acuerdan? Una es que lo que aparece en los libros, ¿no? La marca de clase, o sea, XY es igual a límite inferior más límite superior entre 2. Ah, ya, o sea, límite inferior que es 700 más 750 entre 2. Operas, haces 700 más 750, sumas con tu calculadora y lo divides y te va a salir 725. Y así haría cada uno de ellos, ¿no? 750 más 800, igual, no te olvides, siempre acá es igual porque si tú haces 700 más 750 entre 2 te va a salir un dato erróneo. Entonces, lo recomendable es que acá le pongas un paréntesis, ¿ya? Ponle paréntesis. Abre paréntesis, pones 700 más 750, cierras paréntesis entre 2. Y ahí sí te va a salir, te ha puesto 725. Y así, paréntesis, 750 más 800, cierra paréntesis entre 2 y me sale ese resultado. Otra vuelta, otra vuelta. Esa era una manera. Otra manera era, ¿se acuerdan? Acá teníamos
un término cuando hacemos la construcción de tablas de frecuencia. La diferencia entre el límite superior y el límite inferior se llamaba amplitud, ¿no? Entonces, ¿esa amplitud cuánto es o cuánto es la diferencia de ellos? Es 50. Ya la amplitud es 50. Ahora, si la amplitud es 50, yo voy a dividir ese 50 entre 2. 50 entre 2 me sale 25. Ese 25 siempre le voy a sumar a quién, a él. 700 más 25, 725. 750 más 25, 775. Y así con cada uno de ellos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, esa es otra manera de poder llegar a la marca de clase. Pero la mayoría de los libros lo que te manifiesta es lo que está en la parte superior. ¿Ya? Y la marca de clase es igual al límite inferior más límite superior entre 2. Haces la operación y ese sería tu resultado. Listo. Una vez que ya tenemos XY y también ya tenemos FI, lo que vamos a hacer simplemente va a ser multiplicar cada uno de ellos. 725 por 3 te sale este resultado, 775 por 7 también este otro resultado, y así vamos completando todo lo que es la tabla, ¿no? 925 por 2 sale 1850. Entonces, pero a nosotros no nos pide que multipliquemos nada más, sino nuestra fórmula nos dice la sumatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar. Y a la hora de sumar nos sale 20.375. ¿Ya? Lo único que hacemos es reemplazar en nuestra famosa fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente es que decimos la sumatoria de XY por FI entre N es igual a 20.375 sobre N, que vale 25. Esa división nos sale 815. ¿Ya? Entonces acá tenemos la interpretación. El monto promedio recaudado por ventas semanales es de 815 soles. Nada más. Así de sencillo es hallar la media para datos agrupados por intervalos. Listo. Una vez que ya hemos hallado la media, vamos a pasar a hallar la mediana. Hay que tener cuidado, media o promedio, la mediana es la mitad, ¿ya? Entonces, para la mediana hay esos pasos que lo puedes anotar, ¿ya? Y que te van a servir, ¿ya? El paso uno, también, como siempre digo, cuando hallas la mediana, tienes que hallar la frecuencia acumulada, ubicar la posición donde se va a encontrar la mediana, o sea, n medios. Te dice, se busca el primer intervalo que la frecuencia acumulada contiene, ¿ya? Y luego vas a reemplazar en esa forma, ¿no? La mediana es igual al límite inferior más eh, la amplitud multiplicado por n medios menos la frecuencia absoluta acumulada menos uno sobre la frecuencia absoluta, ¿ya? Donde LI es el límite inferior, C es la amplitud, ya te expliqué qué es la amplitud o ancho de la clase mediana, ¿ya? Y FI menos uno es la frecuencia absoluta acumulada anterior, no uno menos, anterior, ¿ya? Y FI sabemos que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Listo, esta es la parte teórica, ahora vamos a desarrollar un ejemplo. Nos pide calcular la mediana e interpretar. Entonces, ya sabemos que para la mediana lo primero que tenemos que hallar es la frecuencia acumulada y ya lo hemos hecho. ¿Ya? Vamos a hallar la frecuencia acumulada. Entonces, si él vale 3, él también vale 3. 3 más 7, 10. 10 más 9, 19. 19 más 4, 23. 23 más 2, 25. ¿Cómo sé que está bien? Cuando el último de la frecuencia acumulada coincide con el total de la suma de la frecuencia absoluta. Listo. Ya hallé mi frecuencia acumulada. Ahora, lo segundo que tengo que hacer es simplemente ubicar la posición, para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar n medios, ¿ya?
N medios, N que vale 25, 25 entre 2 es 12,5. Ese 12,5 tengo que buscar, no te olvides, este 12,5 vas a buscar en la frecuencia acumulada. Lo vas a buscar acá. Vas a buscarlo. No está, profesora. Y cuando no está, escúchame bien, vas a agarrar, mejor dicho, al inmediato superior. Ah, al inmediato superior. ¿Quién es el inmediato superior en la frecuencia acumulada? O sea, ¿quién es un poquito mayor en la frecuencia acumulada a 12,5? Ah, un poquito mayor es 19, ¿ya? 19. Una vez que has ubicado la posición de la clase mediana, se acabó tu problema, ¿ya? Como es 19, tú esa parte vas a pintar, vas a sombrear, vas a resaltar, no sé, pero lo vas a pintar. ¿Por qué? Porque gracias a que ya ubicaste el intervalo de la mediana, la fórmula va a ser sumamente sencilla. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de la mediana es básicamente, ya, esta, ¿no? Es límite inferior más n medios menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia absoluta multiplicado por c. Profesora, antes c estaba acá, no importa, recuerda que c es, cumple la propiedad de conmutativa, puede estar adelante o puede estar atrás, ¿ya? Listo, entonces. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. No te olvides, ya una vez que hemos ubicado nuestro clase la mediana. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Hallamos n medios, buscamos el resultado de n medios que nos salió 12,5 en la frecuencia acumulada. ¿Está? No está. Entonces busca al inmediato superior. Busca al inmediato superior. Inmediato superior. No te olvides, ¿ya? Vas a buscar el inmediato superior. ¿Y quién es el inmediato superior a 12,5? 19. Ese 19 vas a pintar todo eso porque gracias a esa ubicación de la posición de la clase mediana se acabó tu problema, porque vamos a trabajar todo con eso, ¿ya? Cuando te habla del límite inferior, el límite inferior es el menor de esos dos intervalos, de lo que había sombreado. ¿Quién es? 800 más n medios. ¿Tengo n medios? Sí, porque lo acabo de hallar. N medios vale 12,5. Menos, acá mucho ojito, menos la frecuencia acumulada menos 1. No es cierto que esta es la frecuencia acumulada, porque gracias al paso 2 hemos ubicado a ese número, ¿ya? Entonces, vamos a ver básicamente esa parte, ¿ya? Una vez que lo hemos ubicado, vamos a trabajar con todo ese intervalo. Límite inferior, ¿cuánto es? 800 más, más n medios que vale 12,5 menos la frecuencia acumulada menos 1. Si esto de acá es la frecuencia acumulada menos 1, recuerda que retrocede un casillero. Ya lo que es delante estábamos viendo. O sea, es 10 sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de lo que está pintado. ¿Quién es? 9. Y todo por la amplitud. La amplitud recuerda que era esta diferencia. ¿Cuánto es? 50. Ya está. ¿Ya? No te vayas a olvidar, límite inferior, todo trabajas con lo que es pintado. Es 800 más n medios ya lo tenemos acá, menos la frecuencia acumulada menos 1. Esta es la frecuencia acumulada menos 1, es que retrocede un casillero, o sea, es 10, entre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es lo que está marcado en FI. Listo, por la amplitud, ¿no? Que es la diferencia de ellos dos o del intervalo de la mediana. 850 menos 800 me da 50.
Y acá es donde la mayoría de la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque primero recuerda que se hace el paréntesis. 12,5 menos 10 es 2,5. 2,5 entre 9 y recién eso multiplicas por 50 y al final le sumas 800. No te vayas a olvidar, lo vas a trabajar en ese orden. Primero restamos 2,5, luego dividimos. Después de ello multiplicamos ellos dos y al final le sumamos 800. Y nuestro resultado va a ser nada más y nada menos 813,89. ¿Ya? Y su interpretación, profesora, ahí está la interpretación. Se estima que el 50% de las semanas la cafetería recaudó menos de 813,89 por concepto de ventas, mientras que el 50% restante obtuvo una recaudación igual o superior a este valor. Eso sería la interpretación de la mediana. ¿Ya? Listo. Ahora pasemos al último. ¿Ya? Vamos a pasar a la moda. La moda, recordemos que es el dato que más se repite. En ese caso, si en la mediana hallábamos n medios y gracias a eso encontrábamos el intervalo de la mediana, en este caso vamos a buscar a la mayor frecuencia y que gracias a eso vamos a encontrar el intervalo modal, ¿ya? Identificamos la clase modal, reemplazamos en la fórmula, ¿ya? Y se acabaría nuestro problema, donde acá, básicamente acá es mo, ¿ya? Acá un lapso. Mo es igual a límite inferior más de uno entre de uno más de 2 por la amplitud, ¿ya? No te vayas a olvidar, esa es la fórmula, es mo, ¿ya? Está bien, solamente que acá sería que le pongan mo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que ver para la moda es otra vuelta, ubicar el intervalo de la moda, porque basta que tú ubiques el intervalo de la moda, vas a trabajar con todo eso, para lo cual tú agarrabas la mayor frecuencia. ¿Y quién tiene la mayor frecuencia? 9. Entonces, eso es otra vuelta a tu intervalo de la moda, ¿ya? Ese es el intervalo de la moda. Listo. Una vez que tenemos el intervalo de la moda, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? La moda es igual al límite inferior más de uno entre de uno más de 2 por la amplitud. Pero, ¿qué es de uno y qué es de 2? De uno la fórmula es FI menos FI menos uno, ¿ya? FI, siempre trabajas con el intervalo, con lo que has seleccionado. FI, ¿quién es? 9 menos FI menos uno, ¿quién es? 7. Haces esa operación y te sale 2. Así nada más se halla de uno. Ahora falta de 2. De 2 va a ser igual a FI menos FI más uno. FI sabemos que es 9 menos FI más uno. FI es 9 más uno, es que viene un casillero hacia adelante, sería 4. 9 menos 4 es igual a 5. Ya está, reemplazas. La moda es igual al límite inferior, 800 más de uno que ya tenemos que es 2 sobre 2 más 3 multiplicado por la amplitud. Y eso es lo que es acá. Límite inferior, ¿quién es? 800 más de uno, ¿quién es? 2 más de 2 es igual, otra vuelta de uno retrocedo, lo pongo más 8. Entonces el resultado sería 80. El resultado sería 814,29. ¿Ya? La misma dinámica, ¿ya? 2 entre 7, ese resultado lo multiplicas por 50 y le sumas 800. Y por último tenemos su interpretación, ¿no? El monto de ventas semanales más frecuente fue aproximadamente
814,29. Así nada más se hallaban las famosas medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces, para ver si cumplimos o no el propósito del logro de la sesión. A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a utilizar para qué nos sirve la medida de tendencia central. Por ejemplo, recordemos que la media es lo mismo que decir promedio y él se utiliza cuando tenemos todos los datos, ¿ya? La media se utiliza cuando tienes todos los datos. La mediana básicamente es el valor central. ¿Y en qué momento aparece la mediana? La mediana aparece porque cuando la media tiene valores extremos, ya no puedes utilizar la media, sino tienes que hallar la mediana. Es por eso te dice que cuando existen valores extremos o se busca el centro de la distribución, en ese caso se usa lo que es la mediana. Y la moda, bueno, la moda es la más sencilla, es el valor que más frecuente es y básicamente es ver cuando un dato se repite más. ¿Ya? Nunca olvidarnos que cada medida de tendencia central responde a una pregunta diferente. O sea, va a depender básicamente de qué es lo que quieres saber sobre tu trabajo de investigación o qué quieres demostrar para ver qué medida de tendencia central es la más pertinente. Listo, a ver, yo ya expliqué, ya trabajé, ahora les toca a ustedes. ¿Ya? Acá hay un pequeño ejemplo. Durante 120 semanas de operación, una cafetería registró el monto de dinero recaudado por sus ventas semanales. A partir de lo siguiente, te dice que determines la medida de tendencia central más pertinente que represente las ventas semanales e interprete el resultado obtenido. A ver, te doy, ponle pausa al video y resuelve. ¿Ya? Resuelve. Cuando te dice la medida de tendencia central más pertinente, lo recomendable es que saques los tres, ¿ya? Los tres, ¿ya? Listo. A ver, la primera medida de tendencia central era la media aritmética. La media aritmética, acuérdate que la fórmula era la sumatoria de XI por FI entre N. Entonces, lo primero que debiste haber hecho acá es hallar XI. XI, ¿cómo lo hallaste? La semisuma, ¿no? 100 más 200, 300, entre 2, 150, y así sucesivamente. Otra manera, profesora, era que tenemos que ver la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 100. La mitad, 50. Entonces acá es 150, 250, 350, 450. Ya está. Lo segundo que tienes que hacer es hallar XI por FI. Acá ya tenemos este valor y también él simplemente lo sumas. Ya, en eso consiste. ¿Y dónde está? Acá están los resultados. A ver, ¿te salió eso? Ujú. Acá está. Muy bien. Check, check, como usted dice. ¿Ya? Ahora pasamos a la segunda medida de tendencia central. ¿A quién? A la mediana. A diferencia de la mediana lo primero que vas a hacer va a ser hallar FI mayúscula. ¿Ya? FI mayúscula. Entonces, 16, 16, 16 más 24, 40, 40 más 50, 90, 90 más 30, 120. ¿Está bien? Sí, porque es el mismo total de datos. ¿Ya? 120. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es hallar la posición de la mediana. Y para hallar la posición de la mediana, no te olvides que tienes que hallar n medios. ¿Ya? Y con la posición o intervalo de la mediana. Como es 120, la mitad sería 60. ¿Ya? Eso es lo que vas a hacer. Vas a hallar el intervalo de la mediana
120 entre 260, pero vas a buscar en tu frecuencia acumulada, no está. ¿Qué haces? Buscas el inmediato superior. El inmediato superior a 60 es 90, ¿ya? 90. Entonces, estarías aplicando lo que es la fórmula. ¿Por qué? Porque ya encontraste tu intervalo de la media, ¿ya? El intervalo de la mediana. Reemplazas, límite inferior es 300 más n medios, que es 120 entre 2 menos fi menos 1. Fi menos 1, recuerda que va a retroceder un casillero sobre la frecuencia absoluta, ¿ya? Sobre la frecuencia absoluta que está sombreado. ¿Y quién está sombreado en la frecuencia absoluta? 50. Otra vuelta, no te olvides que primero se hace el paréntesis, 120 entre 260 menos 40, 20, ya, entre 50 te va a salir este resultado, ¿ya? Si gustan, lo puedes corroborar con tu calculadora. Y por último tenemos a la moda, ¿ya? La moda simplemente tienes que buscar quién tiene mayor frecuencia, ¿ya? Y básicamente eso sería, ¿no? El resultado, ¿no? Es igual a D1 más D2, ¿no? Entonces, donde D1, acuérdate, D1 es FI menos FI menos 1. FI menos FI menos 1, ¿ya? Donde FI, ¿quién es? 50 menos FI menos 1, que es 24. Ajá, acá lo he puesto, el 50 menos 24. Y ahí también, ¿ya? Eso recuerdes para que corrobores lo que tú estás haciendo. Ya hallaste los tres y ahora sí puedes interpretar, ¿no? Como la media, porque nos está preguntando cuál era el que nos representaba, la respuesta sería como la media. La mediana y la moda presentan valores cercanos. La media aritmética es una medida de tendencia central de acuerdo, medida de tendencia central adecuada para presentar las ventas semanales, ¿ya? Ojalá que te haya salido el mismo resultado, ¿ya? Y si no, hay que seguir practicando. Mira de nuevo lo que es el video. Entonces, básicamente, el día de hoy, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos a calcular e interpretar las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿sí? Y a su vez también entendimos que las medidas de tendencia central nos permiten resumir grandes cantidades de información mediante un valor representativo, ¿ya? El cual les va a facilitar pues el análisis y la toma de decisiones pertinentes. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo lo que es la siguiente clase. Hasta el próximo.